Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Bien, bien. ¿Todo va bien? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, Sí. se ve, profesor. Bueno, perdón por la tardanza, pero sus compañeros de avanzadas tienen muchas dudas y hasta ahorita me soltaron. Pero bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Antes de empezar, antes y que no se me olvide, ya empezaron a hacer su ejercicio. ¿Quién ya empezó o quién ya terminó la práctica complementaria cero? Yo ya la terminé, profe. Ok, ¿alguien más está trabajando en ello? Yo ya tengo la imagen de Docker, todo. Bueno, ahí hice No, todo. todavía no. Ok. Bueno, miren, les quiero comentar algo. Para los que ya están trabajando o los que ya terminaron, está bien. El detalle es que detecté un problema con el sistema operativo. La base de datos con la versión Fedora que les había dicho que instalaran no está funcionando bien. Muy a mi pesar. Ayer estuve tratando de hacer que funcionara, pero a la hora de intentar crear la base de datos con Fedora 33, falla la creación de la base. El problema es algo que se le llama como un core dump. No sé si ubican eso. Core dump es cuando ocurre, es un problema grave porque ocurre cuando un programa normalmente escrito en C tiene un problema de punteros. A lo mejor accede a un área de memoria inválida o pueden ser varias situaciones. El problema es que pues corregir eso es muy complicado porque eso ya es parte del código de la base. Y eso se genera porque pues Fedora realmente no es como tal una distribución soportada de forma oficial. Curiosamente, ese problema no se produce cuando, bueno, no lo vi cuando lo probé con una instalación de Fedora en forma nativa o en máquina virtual. Pero cuando lo probé con la parte de Docker, mm, no funciona este sistema operativo. Entonces he estado pensando, lo más probable es que vamos a tener que cambiar de sistema operativo. Por lo tanto, para no hacerlos trabajar doble, los que estén ya por terminar su práctica complementaria cero, no hay problema, la pueden entregar con el Fedora que les dije, así lo entregan. Pero vamos a tener que hacer cambio de sistema operativo, muy probablemente. Entonces, si apenas van a empezar, igual si quieren, espérense a que les mande la nueva versión. No pasa nada, digo, voy a ampliar las fechas para que podamos cambiarlo. Pero si apenas van a empezar, pues igual y mejor espérense ya para que no trabajen doble. Los que ya lo hicieron, los que están en camino, pueden acabarlo así como está, lo entregan, no pasa nada si es con Fedora, pero ya después vamos a tener que volverlo a hacer, pero con otro sistema operativo. Ni modo. No contaba con este detalle que tenía, que encontré y no, de plano no creo poderlo, no creo que se solucione así con algo simple porque pues es un sistema operativo no compatible, ¿no? Pero bueno, apenas detecté este problema, ¿no? Antes no había problema, pero bueno, me agarró ya con semestre iniciado, pues ni modo. Entonces, pues les quería comentar eso, ¿no? Para que no, trabajen doble, ¿vale? Bueno, ni Ok, modo. profesor. Cosas pasan, pero bueno. Espero hoy mismo solucionar este problemita. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Si no me equivoco, estábamos apenas, íbamos a empezar a ver esta parte, ¿cierto? De los elementos básicos de un modelo de datos. Ujú. Entonces voy a retomar de esta primera parte, ¿no? Todo modelo de datos, como comentamos, cuenta con estos elementos básicos. En general, cualquier modelo, ¿no? No nada más un modelo de datos. Por ejemplo, un modelo orientado a objetos también tiene estos mismos elementos, ¿no? Empiezan a detectar entidades que en el modelo orientado a objetos se le conocen más como candidatos a clase, ¿no? Que la idea es lo mismo. Igual tienen atributos, tienen relaciones, ¿no?
restricciones. En el caso de datos, pues no es la excepción, ¿no? Tenemos todos estos elementos. Entonces vamos a revisar el concepto de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a empezar por el de entidad. ¿Qué entendemos por entidad en el contexto de un modelo de datos? Es un objeto, ¿no? Un objeto que contiene datos o que al menos contiene datos de interés, ¿no? Digo, puede haber muchos objetos en el contexto de un enunciado, pero si no nos interesan la obtención de datos de ese objeto, pues no es relevante, ¿no? Es una entidad que no es relevante. Estos objetos pueden ser de dos tipos. Pueden ser abstracciones o pueden ser objetos físicos. Los objetos físicos, pues, son los que podemos de alguna forma ver y tocar. Abstracciones son aquellos que, pues, no se pueden ver y tocar, pero son objetos que tienen completamente sentido para nuestro caso de estudio. Por ejemplo, piensen en un sistema de una agencia de viajes. Vamos a modelar un sistema para una agencia de viajes. ¿Qué objetos físicos creen que pudieran ser de interés para ese caso de estudio? Un objeto físico. ¿Podría ser el hotel? Exacto, el hotel, ¿no? Puede ser de interés, nos interesa saber en qué hotel se va a registrar el cliente, ¿no? Otro. Los medios de transporte. Un medio de transporte, muy bien, si es aéreo, si es terrestre. Ahora un objeto abstracto. ¿Qué podría ser? Las fechas de los viajes. Fíjense, ese es un punto importante. A veces cuando estamos modelando nos confundimos entre si es una entidad o si es un atributo. La fecha pinta más a qué es qué cosa, Un atributo. Un atributo. más no un objeto. ¿Ok? ¿Se les ocurre otro? ¿La reservación podría ser? Exacto. Una reservación, pues no es como que un objeto, ¿no? Mira, ahí va la reservación, ¿no? No la podemos tocar o algo del estilo. Pero si es un objeto completamente válido, que tiene sentido, ¿no? Tiene significado. ¿Se les ocurre otro? En sí, el viaje, por ejemplo, ¿no? El viaje tiene sus atributos, ahora que su fecha de inicio, su fecha de fin, pero en sí, el objeto viaje, pues no existe como tal, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de lo que sería la forma de definir una entidad. Otra manera de definirla es a través de sus atributos. Se dice que una entidad se define a través de la lista de sus atributos, ¿no? Es como también normalmente podemos identificar a una entidad. Ahora, normalmente las entidades deben de representarse por sustantivos en singular. Los ejemplos que me dijeron son sustantivos en singular. Viaje, cliente, reservación, paquete, etcétera, ¿no? Hotel. Son sustantivos en singular. Un sustantivo en singular me representa una entidad. Igual y les tocó en su clase de ingeniería de software, ¿no? Una técnica sencilla para identificar las entidades es, con base al enunciado que nos dan, podemos empezar a subrayar los sustantivos y eso nos va a dar una aproximación buena de las posibles entidades que pudieran ser o que están participando en nuestro caso de estudio, ¿no? Entonces, ese es el concepto de una entidad. ¿Ok? Instancia de una entidad. Conceptos distintos. ¿Qué sería la entidad? ¿Qué sería la instancia? La entidad en sí es definir un objeto en términos de sus atributos, ¿no? Por ejemplo, la entidad vuelo se puede definir en términos de sus atributos que son fecha de inicio, fecha de fin, costo, etc. El concepto de una entidad se refiere a instancias de esa entidad, es decir, ya el objeto en particular en donde sus propiedades ya tienen un valor en particular. Cuando decimos una entidad es el viaje y tiene estos atributos, una instancia de viaje sería ya
cada ocurrencia, cada viaje ya en particular con sus valores asignados, ¿no? El viaje 1 con la fecha 1 de enero del 2021, por ejemplo, hasta 15 de enero del 2021, ¿no? Cuando ya la entidad adquiere valores o también se le llama estado, se dice entonces que estamos hablando ya de una instancia. Por ejemplo, la entidad silla se define en términos de sus atributos. Una silla tiene una descripción, un tipo de material, un color, un estilo y un peso. ¿Ok? Sus instancias, ¿qué podrían ser? Pues ya cuando tenemos objetos en particular con sus valores. Una silla 1, que es de comedor, de madera, es color café, estilo turístico y peso tal. ¿Ok? Entonces son ejemplos de instancias. La entidad viaje les decía en términos de sus atributos y ya una instancia sería cada uno de estos viajes, ¿no? Por ejemplo, el viaje 1 fue una excursión de graduación que salió de México hacia Acapulco y tal fecha, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿se entiende lo que es los conceptos de entidad e instancia? Sí, sin problema. Ok, ahora el concepto de atributo. El concepto de atributo podemos verlo como una característica de una entidad, ¿no? El nombre, por ejemplo, el nombre de un viaje, pues es una característica, es una propiedad o un campo, ya en términos más de base de datos, de una entidad. ¿Ok? Y les decía, normalmente las entidades se definen en términos de la lista de sus atributos. ¿Ok? Ejemplos, ¿no? Entidades con sus atributos. Aquí algo relevante que mencionar es que hay veces, sobre todo cuando estamos aprendiendo a modelar, y justamente ahorita lo comentaron, ¿no? Les pregunté de ejemplos de entidades y me dijeron por ahí fecha. Es común que cuando estamos empezando a modelar bases de datos, confundimos el término, o más bien cuándo es atributo, cuándo es entidad. Eso es común confundir. Hay que tener cuidado con ello. Aquí les puse 2 tablitas que nos pueden ayudar. Punto número 1, a ver si la entidad es correcta, si no la estamos confundiendo con otra cosa, o si es inválida por alguna razón. Y la segunda tabla es que me dice, ok, ¿cómo evitar confundir a un atributo de una entidad? Ver si no estaríamos proponiendo una entidad cuando en realidad es un simple atributo, ¿no? Entonces vamos a ver esa tablita. La primera es, la más sencilla, es duplicados. De repente hay veces que en el mismo texto se habla de sinónimos o se habla de sustantivos en singular y al final me están apuntando al mismo objeto, ¿no? Por ejemplo, si en un caso de estudio les hablan de los trabajadores de una empresa, de repente les ponen la palabra trabajador y después empleado, pues están de acuerdo que son cosas, no estamos refiriendo al mismo objeto. Entonces, duplicados, pues se deben de eliminar, ¿no? Cardinalidad. ¿Qué es eso de la cardinalidad? Dice aquí que si tenemos una entidad con una sola instancia, esa entidad no tiene razón de ser, se puede eliminar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. Supongan que nos ponen un caso de estudio de una de las inscripciones. Piensen en el inscripciones, vamos a ponerle sistema de inscripciones para la facultad. ¿Qué entidades creen que pudieran participar ahí en este caso de estudio, así de manera general? Alumno. Alumno, por ejemplo, otra. Profesor. Clase. Alumno, clase, profesor. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien propone universidad? ¿Qué me dirían de este sustantivo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Será una entidad válida? En nuestro contexto, en el sistema de inscripciones de la UNAM sería inválida porque todos
estarían usando la misma. Exacto, a eso es lo que se refiere. Cardinalidad se refiere al número de instancias que tendría esa entidad. ¿Cuántas instancias tendría aquí esta entidad? Una. Una, que sería la UNAM, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido que nada más haya una instancia en una entidad? No. Realmente no tiene sentido. Entonces, esa entidad se puede descartar, ¿ok? A esto se refiere este punto. Ahora, el concepto de rol. Imagínense que tienen ahora, en otro ejemplo, las siguientes posibles entidades. Empleado, a lo mejor agente de ventas, auxiliar, secretario, por ejemplo. ¿Ubican alguna peculiaridad entre estas entidades? Pues es Se- una forma de decirle a empleado de diferentes maneras, ¿no? Ajá, son como los roles de un empleado, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿esto no será esto duplicado respecto a empleado? Al final todos son empleados, ¿no? Como que pareciera, ¿verdad? Que son cosas duplicadas. Bueno, en el tema 5 vamos a ver más adelante que esto se puede modelar similar a un concepto en programación orientada a objetos que alguien recuerda. ¿Qué concepto es? Herencia. Exacto. Es decir, podemos tener algo así. Una tabla base que se le llama supertipo y varias tablas asociadas a este supertipo que se llaman subtipos. Cada subtipo se asocia con el supertipo. Normalmente aquí se propaga la llave primaria. ¿Ok? ¿Y qué creen que se debe de guardar en cada una de estas tablitas? Atributos específicos Exacto. de cada tipo. Aquí se guardarían los atributos genéricos, ¿están de acuerdo? En este caso del empleado que aplican a cualquier empleado sin importar su rol. Y aquí vienen los atributos específicos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si un caso de estudio sí define estos roles, pero no nos dice que almacenemos ningún rol en particular? Nada. Nada más me dice que su rol es gerente y auxiliar o secretario, pero no cuenta con atributos particulares. Mi pregunta es, ¿qué pasaría entonces con estos datos, con estas tablas? Ya no se requeriría, ¿no? ¿Están Solamente se requeriría un atributo en empleado que le asignara el rol. completamente de acuerdo? No tendría sentido tener un subtipo sin atributos, ¿no? Porque pues ¿para qué lo consulto si no me trae ningún dato? Pero de todas maneras quisiera saber qué rol tiene el empleado, ¿no? Pero eso, como bien comentan, lo puedo resolver con un atributo, con un solo. Por ejemplo, puede ser un atributo que se llame ¿qué les gusta? A lo mejor rol empleado, ¿no? ¿Y qué valores puede tener? A lo mejor puso hasta un carácter, ¿no? La A de agente, la U de auxiliar y la S de secretario, ¿no? Entonces, si en uno de estas entidades no hay atributos, ¿qué deberíamos de hacer en el modelo? ¿Conservarlos o quitarlos? Carlos. Quitarlos, no tiene sentido. ¿Ok? Esto lo vamos a aprender mucho más a detalle en el tema 5. Vamos a ver que en el tema 5 ya van a tener atributos particulares estas entidades y entonces vemos qué técnicas hay para almacenar todo esto, que en realidad es una especie de jerarquía. ¿Ok? Por ahora, prácticamente todos los ejercicios que hagamos no van a tener atributos en particular, porque necesitaríamos del tema 5 para entender cómo modelar. Entonces, por lo tanto, si encuentran algo referente a roles, muy probablemente, ¿qué va a pasar? Que estos roles no se toman en cuenta como entidades separadas, sino se eliminan y se utiliza un solo atributo para indicar el tipo. ¿Vale?
¿Dudas de esto? ¿Sí se entendió la idea de los roles? Sí, profesor. Ok, bueno, ahora por último, ambigüedades. Creo que esta está más sencilla. Ambigüedades se refiere a tratar de evitar proponer nombres de entidades que pudieran no apuntar a algún objeto en específico. Por ejemplo, ¿qué les dice si ustedes proponen la palabra catálogo como entidad? ¿Qué problema tiene esta palabra? ¿Catálogo de qué? Exacto, ¿no? Yo puedo decir catálogo de autos, de clientes, ¿no? Entonces es ambiguo, ¿no? No me está apuntando a un objeto en particular. Por ejemplo, escribir de repente palabras que no son sustantivos, son acciones. Por ejemplo, revisar. No puedo modelar una entidad con esa palabra, ¿no? Es ambigua. Histórico, ¿por qué histórico tiene detalle? O más bien porque tiene un problemita ahí, histórico. Puede ser cualquier tabla, ¿no? Igual, ¿no? ¿Histórico de qué, no? Entonces ahí es donde también hay que tratar de evitar ambigüedades, ¿no? Siempre los sustantivos que propongan como entidad deben apuntar a algún objeto en particular y debe de ser claro y de interés para el caso de estudio, ¿no? Bueno, este es un primer checklist para ver si estamos identificando o no correctamente una entidad. Ya que pasamos esta primer validación, ahora viene lo más interesante. De la lista de entidades que hayamos propuesto, ¿cómo saber si en realidad no la estamos confundiendo con un atributo? ¿Cuál creen que sea una primera regla antes de que vean la tablita? Como para decir que efectivamente este sustantivo es una entidad. ¿Qué es lo primero que tendríamos que validar para saber si un Yo me fijaría, sustantivo, perdón, para saber si un sustantivo es atributo o si pudiera ser entidad? yo primero me fijaría en si al guardarlo podría usar directamente un tipo de dato de la base de datos. O sea, si Ujú. puedo usar una cadena, un número, probablemente sea un atributo de alguna entidad. Ok, muy bien. Piensen en este ejemplo. Una escuela de idiomas. Y supongan que una entidad es curso. En cada curso se imparte un idioma, ¿no? Entonces yo les diría, el idioma sería un atributo de curso o en sí el idioma pudiera ser una entidad. Que podría haber varios cursos del mismo idioma, ¿no? Sí, claro. Bueno, más bien, cada curso tiene su propio idioma, ¿no? Sí, exacto. Pero puede haber N cursos que impartan el mismo idioma, ¿no? Sí. Mi pregunta sería ahí, el idioma, ¿lo dejamos como atributo o tendríamos que separarlo y formar una entidad que se llame idioma? Pues de primeras lo dejaría como atributo. Ajá. Ya después, bueno, no necesariamente después, podría ser desde el principio, modelarlo como una tabla extra que tuviera los idiomas que maneja la escuela y solamente hacer referencia a ellos como una clave foránea. Con una clave, muy bien, exacto. Entonces vamos a ver, justamente esta tablita me ayuda a entender si es bueno hacer eso que propone o si mejor lo dejo como como un solo atributo en lugar de hacer una nueva entidad, ¿no? Entonces, miren, la parte más sencilla, si detectamos a un sustantivo y no estamos seguros si es entidad o atributo, primero checar esto. Si ese sustantivo define o le pueden asociar dos o más atributos, y es condición suficiente para que podamos proponer una entidad. Porque si no lo hacemos, vamos a ver ahorita más adelante que me puede causar redundancias. Ok.
En el ejemplo del idioma, para que el idioma se justifique así de manera muy, muy clara que es una entidad, ¿qué se les ocurre que podríamos, qué regla creen que nos podríamos inventar para decir, ah, sí, y luego se ve que el idioma es una entidad? Con base a este primer punto. Pues no sé, en el sistema se va a imprimir su código ISO de 2 letras Ajá, y, ajá. aparte su nombre completo. Y entonces se van a requerir en algún punto en el sistema esos dos atributos. De acuerdo. O sea, el idioma le estamos inventando al menos 2 atributos, ¿no? Que sería la clave o el código ISO, muy bien, o una descripción, ¿no? O a lo mejor un atributo que sea los puntos mínimos para probar un idioma, ¿no? Entonces, en ese caso ya se justifica la existencia de idioma como entidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ustedes me dirían, o sea, que si tenemos un sustantivo que realmente nada más, que no detectamos más de un solo atributo, quiere decir que va a ser, que no sería necesario que era una entidad. La respuesta sería sí, pero hay situaciones en que a pesar de que tengamos un solo atributo, puede ser que decidamos sacar ese atributo de la tabla, algo como esto, por ejemplo. Tengo una tabla y pues puedo hacer uso del mismo ejemplo. Idioma originalmente lo estamos proponiendo como un atributo, ¿no? A lo mejor de la entidad curso. Pero puede darse el caso que digamos, no, idioma quiero que sea entidad. Pero ¿cómo quedaría esa entidad? Se va a llamar idioma. Pero si nada más detectamos el nombre del idioma, ¿quiénes serían los atributos de esta tabla? ¿Quién me dice? Si nada más tengo este atributo. Su clave y nombre. O- ¿Podría también ser el nivel? no, 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 no. No. Es en el escenario en donde no hay ningún otro atributo más que el puro nombre. Nada más. El caso de estudio no me pide que guarde ni la clave, ni el nivel, nada de eso. Nada más me dice quiero el nombre del idioma. Por lo tanto, ¿cuál es el único atributo que va a tener aquí la entidad? Nombre. Pues el nombre. Y lo que sí le voy a agregar, ¿qué va a ser? Un ID. Exacto, un ID para poderlo identificar. Entonces, lo que se hace es, este ID, pues como bien decían hace rato, me va a servir para asociarlo en lugar de poner aquí toda la palabra. ¿Ok? Entonces, esto tal vez pudiera ser cuestionable, ¿no? Oye, ¿por qué tienes ID si nada más tienes un atributo? ¿No? Entonces, aquí la cuestión es cuándo sí y cuándo no. Porque si nos vamos a este detalle, pues casi todas las columnas podría ser algo parecido, ¿no? Entonces, esta tablita me ayuda a resolver este problemita, ¿no? Entonces, voy a leer primero cuáles serían las situaciones y ahorita las explicamos. O sea, son situaciones en las que a pesar de no encontrar más de un atributo, sí podemos generar una entidad. ¿En qué situaciones? Para que se justifique, ¿no? Porque aquí tenemos que justificar, ¿no? Que nada más tenemos un atributo. Para que se justifique, podríamos validar lo siguiente. El atributo aparece en varias entidades. El atributo aparece en una sola entidad, pero sus valores se repiten con alta frecuencia. Otra, los valores del atributo cambian con alta frecuencia. Cambian con alta frecuencia. Y la otra, los valores del atributo son de longitud relativamente grande. Si algunas de estas cuestiones ocurren, podría justificarse sacar ese atributo y modelarlo como una entidad. ¿Ok? Vamos a ver qué sucede. Supongan que tengo varias tablas, no nada más curso, ¿no? ¿Qué otra tabla quién que pudiera participar aquí? A lo mejor el historial de cada alumno, ¿no? En la escuela de idiomas.
Aquí también va a aparecer el idioma, ¿no? Para saber qué idioma cursó a lo largo de su historial. ¿Qué tal por acá si aparece la factura, por ejemplo, cuando el alumno quiere pagar su factura? A lo mejor aquí uno de los campos es guardar el idioma, ¿no? Del curso que tomó. Y por último acá a lo mejor está la tabla de su tabla de escuelas, en donde por aquí tiene otra tablita e indica la lista de idiomas que se imparten en esta escuela, ¿no? Idiomas. Es igual aquí tienen que poner el nombre del idioma, ¿no? Entonces, como pueden ver, ¿qué tiene de peculiaridad este ejemplo? Que este atributo está apareciendo ¿en dónde? En múltiples entidades. ¿Por qué quisieran ustedes formar una entidad con el idioma asociado a esta razón, asociado a este punto, ¿no? Que aparece en varias tablas. Porque, bueno, como si estuviesen muchas tablas y el dato se tiene que cambiar, habría que corroborar que es el mismo en todas las tablas, ¿no? Exacto. O sea, si se fijan, hay redundancia, ¿no? Por ejemplo, la palabra aquí, ¿qué diría? Español, o aquí español, español, etcétera, ¿no? O inglés y así. De entrada, si se fijan, se está repitiendo una palabra muchas veces, pero esa palabra se refiere a la misma cosa, ¿no? A un idioma, en este caso español o inglés. Eso por un lado, entonces me está generando redundancia. Segundo, si de repente llegáramos a cambiar el nombre del idioma, ojo, no confundirse con el idioma del curso, sino más bien, ahora ya no es el idioma español, supongamos, ¿no? Ahora va a ser el idioma castellano. No sé. Digo, es muy raro, ¿no? Que llegáramos a cambiar los nombres de los idiomas, pero si llegara a suponer, ¿en qué problema nos vamos a meter? Tendríamos que estar actualizando en todas las columnas donde aparezca ese idioma. Se vuelve una tarea más complicada. Y si no lo hago bien las cosas, ¿qué puedo provocar? Si cambio en una parte bien y en otro no hago bien el cambio, ¿qué dijimos que se puede provocar? Inconsistencia. Exacto. Inconsistencia. Si lo visualizan, ¿qué sería más fácil en lugar de estar repitiendo la palabra idioma en todas las tablas? Más bien el nombre del idioma en todas las tablas. Tenerlo en una tabla separada. Y entonces, ¿qué pongo en cada una de estas tablas? El ID del idioma. ¿De acuerdo? Para todos. Es más sencillo, más seguro e inclusive hasta me ahorro un poco de espacio, ¿no? Entonces, en este caso vean que aunque la tabla nada más tiene un atributo, ok, aunque la tabla tiene nada más un atributo, la estoy justificando como entidad por esta situación. ¿Qué otra? Si la longitud de esta columna es relativamente larga, también puede ser entre más caracteres tenga, puede haber mayor probabilidad de inconsistencia, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el atributo tiene una longitud muy pequeñita, digamos? ¿Qué les parece un atributo que se llame, cuál puede ser? A lo mejor vamos a suponer la clave de nacimiento, ¿no? Que la clave de nacimiento es, no sé, a lo mejor 2 letras, ¿no? O 3 letras, ¿no? Por ejemplo, MX, qué sé yo, o su país de nacimiento, en donde ponemos 3 columnas, perdón, 3 caracteres así. Y si ustedes detectan que esta clave aparece en muchas tablas, a lo mejor podrían tomar la decisión, bueno, son 3 letras nada más, entonces no nos pega tanto. Además, sus valores no se repiten tanto. Entonces puede que lo dejen así, ¿no? O no sé, por ejemplo, a lo mejor que tengan un atributo que se llame
tipo de empleado y sus valores es A, B y C. Entonces tienen aquí una columna que se llame tipo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que la columna tipo aparece en muchas tablas, pero solamente toma estos valores. ¿Ustedes qué creen qué harían aquí? ¿Generan entidad? Porque se está repitiendo muchas veces la palabra A o B, o la dejan como atributo. La dejaría como atributo la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, exacto, ¿no? O sea, la dejamos como atributo. ¿Por qué? Pues es un carácter, ¿no? Digo, si la cambian por un ID, casi va a dar lo mismo, ¿no? Una letra que un número. ¿Sí me entienden a qué me refiero con esto? O sea, no hay como tal una regla, pero hay que también tener un equilibrio, porque si también nos ponemos a crear un montón de tablas, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos en el tema 1? Si normalizo demasiado. Que Puede perdemos haber velocidad de problemas de procesamiento. desempeño. Problemas de desempeño, porque ¿qué operaciones son las que aumentan si normalizamos demasiado? Las uniones, los Las joins. uniones, los joins, exacto. Entonces también no hay que exagerar. Hay que tener un equilibrio, ¿no? Dependiendo. A veces se utiliza un poco de lógica, ¿ok? Si son valores muy pequeñitos, ¿ok? Podríamos checar si nos conviene dejarlo, ¿no? Pero si son cadenas largas y se repiten en muchas veces, pues igual y conviene. Ahora, no tiene que ser siempre en tablas distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una misma tabla, quiero que me digan ustedes, tengo una columna que se llama país y aquí pondrían el nombre, ¿no? Del país. Supongamos que es el país de nacimiento de un catálogo de clientes, en donde podemos tener clientes de muchas partes del mundo. Mi pregunta es, aquí nada más guardo el país. Supongamos que es el nombre, ¿no? México, Japón, etcétera. Y ya, hay más tablas, pero en la única tabla donde aparece esta columna es en esta. Mi pregunta es, ¿valdrá la pena hacer una entidad? Únicamente guardo el puro nombre. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una empresa mexicana? Aquí la gran mayoría de los clientes dirían que la mayoría de México. los clientes tendrían este valor. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra se va a estar repitiendo en muchos de los registros. La pregunta es, ¿qué propondrían ustedes? ¿Así está bien o genero catálogo? En este caso en particular, generaría el catálogo Ujú. también para permitir tener una lista ya de países entre los que puedan elegir, que luego me puede servir para poner, no sé, de listas desplegables al usuario. Totalmente de acuerdo. Si ven entonces el beneficio de repente de hacer o no una entidad. Entonces hay que revisar un poquito, ver las ventajas, las desventajas y finalmente decidimos si la entidad requiere o no, más bien si el atributo amerita o no, separarla. Por ejemplo, a ver, el nombre del cliente. ¿Qué me dirían del nombre del cliente? No, Ese es menos natural, ¿están de acuerdo? ¿Por qué el nombre no sería como tal un catálogo de puros nombres? tienen muy poca probabilidad de repetirse el nombre exacto. Así es, así es. Y si Entonces, se repite, sabemos de todas formas que no se refieren a la misma persona, al mismo cliente. exacto. Sí, de repente pudiera haber algunos detalles, ¿no? Que de repente a lo mejor nos pongan un Saúl con, con ese y de repente un Saúl así, pero pues bueno, tal vez pues así se llama, ¿no? Entonces, podría quedarse con lo que normalmente, generalmente se queda como atributo, ¿no?
Fíjense que alguna vez les platico rápido, me tocó un proyecto en la que se tenía un problema. De hecho, fue en el mismo INE. Ya ven que en las credenciales para votar ustedes ven hay un atributo que les indica M de mujer y H de hombre, ¿no? Así lo maneja el INE hasta, pues no sé si hasta hoy en día, ¿no? M y H, ¿no? Haciendo referencia al sexo de una persona, por así decirlo, ¿no? De hecho, así dice, ¿no? Así aparece en la credencial. Resulta que levantaron una incidencia en el sistema porque encontraron registros que, por ejemplo, decía Juan y tenía, por ejemplo, M, ¿no? O tenía, por ejemplo, no sé, Mari y tenía H, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos dijeron es que quisieran que esto fuera congruente, ¿no? Porque pues hay nombres que generalmente, digo, ahorita hagamos un poco caso omiso de las variedades que hay hoy en día, ¿no? Para no meternos en polémicas. Entonces, en esa ocasión el usuario nos dijo, pues yo quiero que si la persona tiene un nombre asociado a una mujer, pues entonces que así aparezca, ¿no? Que no tenga estas inconsistencias, ¿no? Ellos nos los indicaron como, esto es una inconsistencia. ¿Qué hubieran hecho ustedes para validar esa regla, no? Que el nombre, los nombres, dependiendo si es un nombre asociado a femenino o masculino, tuviera la letra M o H según corresponda, ¿no? Que hay excepciones, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué pasa como con un Guadalupe, ¿no? ¿Se han visto? Que se puede asignar a ambos. ¿Están de acuerdo? Y, y otros no, otros que sí son más exclusivos de cierto, ¿no? Ya sea con M o con F. ¿Cómo hubieran resuelto esto? Pues aquí sí se justificaría tener un catálogo de nombres y su asociación más común de género. Aquí pudiéramos tener que nuestra entidad se llamaría como nombre, ¿no? ¿Y cuáles serían sus atributos? El propio Pues nombre el propio nombre, ajá, y el género. y aquí una columna, ¿no? Que me diga exactamente, ¿no? Qué género le corresponde, ¿no? Y ya. Entonces, en este ejemplo sí se justifica extraer el nombre y pasarlo a un catálogo. Aquí le ponemos su ID y entonces aquí en la tabla solamente lo referenciamos con este ID. ¿Ok? Se fijan cómo, aunque sea un solo atributo, en algunos casos conviene separar, sobre todo a nivel general, cuáles serían las reglas. Uno, si esa columna, si los valores de esa columna no son tan diversos, por ejemplo, un catálogo de países, pues no es algo tan grande, ¿no? ¿Qué significa? Que entonces los valores de ese atributo se repiten demasiado en las tablas, ya sea en varias tablas o en una. Si hay mucha frecuencia de repetición, pudiera convenir hacer un catálogo. Si es un catálogo relativamente pequeño, vale la pena, ¿no? Si la longitud de la cadena es relativamente larga, esto también podría motivar un poco a generar una entidad nueva, ¿no? Por lo que implica y más si es susceptible a cambios esto, pues olvídenlo, ¿no? Cuando detectamos que un atributo puede cambiar constantemente y si tiene las características de ser modelado como una especie de catálogo, se justifica, aunque sea un solo atributo. ¿Vale? O sea, a esto se refiere esta parte de aquí. ¿Ok? A ver, vamos a ver si se entendió. Por ejemplo, pensemos ahorita en esta primera entidad auto. Número de serie, marca, modelo,
país, manufactura y precio. De acuerdo a lo que hemos platicado, quisiera que me dijeran para cada una de estas columnas si se quedaría como atributo o pudiera ser candidato a generar una nueva entidad. Número de serie. Atributo. Ok. ¿Por qué no entidad? También creo que si es de parte de los que manufacturan los autos, ellos tendrían su propio sistema para generar números de series únicos Ujú. Porque y es único. ningún auto de los que ellos mismos producen se repetiría. Exacto. Entonces solamente se usaría en un auto. Correcto. Punto número 1, tienden a ser valores únicos. No tiene sentido pasarlos a una entidad. Segundo, aunque la cadena tiende a ser larga, ¿no? Ya va a ser una cadena de, ¿qué? De 18, no sé cuántos caracteres, ¿no? El número de serie. Pero normalmente también es fija, ¿no? Una vez que el auto tiene su número de serie, ya prácticamente es fija para todo el tiempo. Entonces, no nos da mucho sentido el generar una entidad nueva, ¿no? Ok. ¿Alguien iba a comentar otra cosa? Ok. La marca. Esa sí sería candidata a hacerse una entidad separada. Tiene, ¿por qué razón correcta o por qué razón? Pues en primera porque tienden a repetirse entre múltiples autos la misma marca. Ujú. Y algo que no se ha mencionado, pero que también puede ser útil de crear una entidad diferente. Bueno, creo que yo lo mencioné a grandes rasgos, es limitar a un conjunto de valores específico las Ujú. elecciones para un atributo. Sí, correcto, porque también si lo dejamos abierto, pues vamos a tener la posibilidad de poner marcas que ni existen, ¿no? Porque es un campo totalmente abierto, es la cadena y en una cadena podemos escribir lo que sea. Entonces eso también nos ayuda a mejorar un poquito la calidad de nuestros diseños, ¿no? Al tenerlos controlados por una entidad separada, pues ese es un catálogo que tiene nada más ciertos valores, que permite nada más ciertos valores, los que se definan en ese catálogo, ¿no? Entonces eso hace que tengamos mayor control en los posibles o en los valores que vamos a aceptar para cada atributo. ¿Pasaría algo parecido? ¿Están de acuerdo con el modelo y también con quién? Manufactura. Con el país, ¿no? Ok, porque imagínense, aquí si lo dejamos abierto, me puedo poner un país que ni existe, ¿no? A lo mejor que tenga hasta faltas de ortografía aquí o nombres de países que no son válidos, ¿no? Pero si los Sí, controlo a través de una entidad, ok, pues ya puedo restringir los valores que intenten insertar aquí. Sí, adelante. sí, que sin la entidad era difícil asegurarse de que no hubiera inconsistencias, porque al tener una entidad separada, la creación de un nuevo país, por ejemplo, para el catálogo es explícita. Tú tendrías que hacerlo por separado. Y, Ujú. y sin la entidad, tú puedes crear un nuevo país sin darte cuenta simplemente por haber puesto una letra mal en uno de los países que ya estaba. Y ahora Ujú. hay dos países diferentes ahí que deberían referirse al mismo. Correcto, sí, sí lo ubican todos, ¿no? O sea, si se les va por ahí de repente, simplemente con que hagan esto, ¿no? No sé. Ay, aquí no me deja poner el acento, pero bueno. No sé, ponen México en un registro y luego en otro le ponen MX, ¿no? Una cosa así. Cuando en realidad se están refiriendo a la misma cosa. Entonces aquí ya estamos generando problemas, ¿no? Entonces esto lo pueden controlar muy bien con una nueva entidad, lo que coloquialmente se le llama como catálogo. A ver los siguientes ejemplos. RFC, atributo entidad. Atributo. Atributo, ¿verdad? Por lo que vimos hace rato, es prácticamente único. Ok, CURP. Igual atributo.
Email, Atributo. ok. Calle, Igual, atributo. ok. Colonia, Posiblemente entidad, posiblemente entidad. pero Municipio, también entidad directamente te pone en la situación de tener que guardar muchas cosas. Yo recuerdo ajá. que en un catálogo de colonias de México había más o menos 100,000 y tantos elementos, si no mal recuerdo. Ujú, Luego checo por ahí en la base de datos, pero en un sistema pequeño tal vez no convenga y se pueda dejar simplemente como atributo y que los 100 usuarios metan cada uno su colonia, aunque haya ligeras inconsistencias. ujú. Todavía, como ese campo estaría usado para leerse y que alguien pueda ir en cierto momento a la casa, seguramente es interpretable, aunque se haya escrito diferente. Ujú. O sea, aquí hay que poner en la balanza, ¿no? En la colonia, sí. Porque también si metemos catálogo, las cosas se complican. Primero, ¿qué tal si llega un cliente y se quiere registrar y su colonia no está en el catálogo? Porque pueden ser muchas, ¿no? Las colonias de todo el país o eso asumiendo que el sistema está limitado al país, ¿no? Llega alguien, oye, mi colonia, no, pues ¿qué crees que no está en el catálogo? Oye, ¿ahí qué hacemos, no? Hay que ver cómo resolver ese problema. Entonces también no es tan trivial de meter el catálogo y ya. Ahora, Y es de que en algún momento, inconsciente de mi parte, intenté meter el catálogo de Colonia en la página web directamente y ujú, estaba no visible en un principio, pero aún estando no visible, afectó seriamente el rendimiento de esta. Así que también, ujú, bueno, eso no es problema de la base de datos en ningún sentido, pero ujú. se me hizo fácil al ver que ahí estaba el catálogo, hacer eso en algún momento. Sí, ahí hay que hacer técnicas de programación para que las búsquedas sean eficientes, ¿no? Y también del lado de la base puedes hacer algunas optimizaciones para que, porque si hay sistemas, seguramente los han visto, ¿no? Que cuando lo están llenando, ya les aparece sus colonias prellenadas, ¿no? De hecho, tuve que hacer eso, solamente Ujú, que primero tenían que ingresar a los datos que aminoraban la búsqueda, claro. que hacían más específica las colonias, porque en la tabla de colonias también estaba asociada cosas como el estado o el municipio, Ujú, ujú. el RFC, digo, ¿cuál RFC? Se me fue, zip code, ¿cómo se dice en español? Código postal, ¿verdad? Código postal. Ujú, Bueno, el código postal. Entonces, principalmente por medio del código postal, ya hacíamos que la búsqueda diera muchos menos resultados. ujú. Y con eso, meterlos en la página web ya no alentaba demasiado el sistema. ¿De acuerdo? Ya era viable que tuviéramos un menú desplegable con 20, 30, tal vez solo 5 colonias para que eligieran. Ujú. Entonces, hay sistemas en donde sí es importante que tengan todo basado en catálogos, porque a lo mejor para cada caso de estudio es importante que estos catálogos sean limpios, sean concisos, sean precisos. Pero puede haber otros sistemas, por ejemplo, a lo mejor hasta en los mismos sistemas de la facultad. Su dirección realmente no es un atributo tan importante, ¿están de acuerdo? Es parte nada más de sus datos personales, pero no es algo, por ejemplo, tan importante como si fuera una empresa de paquetería, por ejemplo, en donde sí es importante que su dirección esté bien especificada, sino cómo hacen la entrega, ¿no? Eh, en ese caso, a lo mejor pueden modelarlo así y dejar los atributos como tal, sin generar catálogos por las complejidades que acabamos de platicar. Entonces, se suelen dejar también. Entonces, todo va a depender de qué tan importante o relevante es tener valores limpios y adecuados para estos atributos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es justamente eso, que ustedes tengan las herramientas para decidir cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya ven por qué les digo que modelar una base no es una tarea tan
pues ahí meto atributos y ya. Hay que hacer un análisis bien hecho, ¿no? Analizar bien la situación y decidir cuál es el punto de equilibrio o encontrar ese punto de equilibrio que se acople a cada escenario. ¿Ok? ¿Dudas en cuanto a esto? Entonces es importante, sobre todo con lo que viene más adelante, ¿no? Con los ejemplos de modelado. Bueno. Ok, entonces pues básicamente es todo esto que está aquí es lo que hemos estado platicando, ¿no? Que si la frecuencia, que si cambian de valores, que si se repiten en varias tablas, etcétera, ¿no? Muy bien. Y como bien lo comentábamos, ¿no? A veces meter tanto catálogo que puede pasar impactos en desempeño, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente punto entonces, una vez entendido esto, entonces ya aprendimos qué es una entidad, qué es un atributo, cómo evitar confundirlos, cuándo sí se justifica una entidad, cuándo no, ¿ok? Y lo mismo para los atributos. Vamos ahora a ver lo que serían las relaciones entre entidades. Una vez que ya hemos identificado de forma adecuada o lo más aproximado a lo adecuado, en prácticamente cualquier manejador, modelo de datos, vamos a tener que nuestras entidades que detectamos prácticamente siempre se van a asociar de alguna forma unas con otras, ¿ok? No quiere decir que si de repente me sale o me queda una entidad media aislada, esté incorrecto. No necesariamente, pero sí sospechen mucho de esta entidad. Si en su modelo quedan de repente tablas aisladas, hay que revisar con lupa si efectivamente eso está bien. Digo, podría ser alguna regla muy peculiar, pero generalmente hay detalles, ¿no? El tener tablas aisladas así como que, de entrada me harían sospechar a como que de repente son tablas que agregaron así como que de rápido para resolver algún problema que por ahí tienen, pero sin haber hecho ninguna labor de diseño, ¿ok? Entonces, de entrada, esto es algo como que sospechoso, ¿no? Un diseño por ahí mal hecho. ¿Ok? En ese sentido, bueno, ahora lo que ahora toca es ver cómo se están relacionando estas entidades. Es importante detectar con base a la naturaleza de un caso de estudio de qué manera se están asociando estas entidades. Esta es una tarea fundamental porque si nos equivocamos en detectar el tipo de relación, ya nos vamos a equivocar también en el diseño. Entonces es importante aprender a identificar el tipo de relación que hay entre dos entidades. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok. Existen a nivel de base de datos 3 tipos de relaciones. Uno a uno a muchos, muchos a muchos. En bases de datos, por ejemplo, uno a muchos es equivalente a decir muchos a uno. Por eso solamente hay 3 tipos. Estas son las notaciones que a veces se encuentran en libros, en herramientas, ¿no? Puede ser uno a uno o con 2 puntos o con asteriscos, dependiendo del caso, ¿no? MN o asterisco a punto, punto, asterisco. ¿Ok? Aquí la pregunta entonces es, ¿cómo sé cuál de las 3 tipos aplica? La forma más adecuada y la manera, digamos, la definición formal para identificar el tipo de relación entre dos entidades sería aplicar estas preguntas. Básicamente son 2 preguntas que se tienen que hacer tomando el número de instancias que se asocian. Fijamos una instancia de una entidad y nos preguntamos con cuántas pudiera asociarse de la otra entidad. ¿Ok? Dependiendo del resultado, podríamos tener que se asocia con una o con más. Y luego hacemos al revés. Fijamos una instancia de la otra entidad y nos preguntamos con cuántas de la otra. O sea, cuántas instancias de A se asocian con una de B. Intercambiamos cuántas instancias de B se asocia con una de A.
¿Qué posibles resultados pudieran tener estas preguntas? Por ejemplo, tengo aquí A y tengo aquí B. Tengo una instancia de A. Este objeto o esta instancia de A, ¿con cuántas pudiera asociarse? Este sería un caso 1 que me dirían caso 1 con cuántas. Con una. Con una. Caso 2, ¿qué sería? Que esta misma instancia, voy a poner I de instancia, se asocie con cuántas. Con N. Con varias, ¿no? Una cosa así. Este sería una primera parte. Aquí tendríamos 1 con 1 y aquí tendríamos 1 con varias. Pero ahora vamos al revés. Ahora pongo a B y acá pongo a A. Y pues va a pasar lo mismo, ¿no? Una instancia de B se podría asociar con cuántas de A, con una sola. Y el otro escenario sería que una instancia de B se asocie con varias de A. Entonces aquí tendría a y a B. Entonces otra vez, ¿no? Me sale 1, 1 y 1 a muchos. Entonces, dependiendo de las combinaciones, sería el resultado del tipo de relación. ¿Qué combinaciones pudiera ser? Que en este resultado me salga que 1, 1, lo voy a poner por aquí, 1, 1, de este lado. Y de acá me pudiera salir, ¿qué cosa? Otro 1, 1. Cuando ambos son 1, 1 en ambas respuestas, ¿cuál es el tipo de relación resultante? ¿Cuál creen que sea? 1 a 1. 1 a 1. ¿Qué otra combinación puede ser? Que aquí me dé que 1 a 1 y acá abajo me dé 1 a muchos. ¿Qué tipo de relación habría aquí entre estas dos? Uno a muchos. 1 a muchos. ¿Qué otra combinación sería? La voy a poner aquí abajo. Aplicaría también 1 a m y 1 a 1, ¿no? O sea, al revés. Aquí, de todas formas, ¿qué tipo de relación sería? Uno a muchos. ¿Ok? Y por último, cuando ambas sean ¿qué? Muchos a muchos. Cuando ambas sean 1 a muchos, el tipo final de relación sería ¿qué? Exacto. Muchos a muchos. ¿Sí lo visualizan todo esto? ¿Se entiende cómo formé las combinaciones? Sí, profesor. Ok. Entonces, justamente es esto que les estaba comentando. Vamos a hacerlo con un ejemplo un poco más real para que quede más claro. ¿Ok? Por ejemplo, entidades, artículo y periodista. Fíjense bien la manera en cómo se redactan los enunciados, porque a cómo les cuesta esto. Siempre todo el semestre, desde que, por lo menos toda la parte de modelado, les hago mucho énfasis en que me digan correctamente los enunciados. A veces puede parecer trivial, pero una mala redacción de un enunciado puede provocar que el tipo de relación que estamos proponiendo sea incorrecto. ¿Cuál es la mejor forma de validar esto? Escribir siempre, como les decía, del lado izquierdo, empezar comparando con una sola instancia de esta entidad. ¿Qué diríamos? Un periodista, un artículo, un curso, un profesor, o sea, refiriéndonos a una instancia en particular de una entidad. Y después escribimos cómo se relaciona con la otra. Un periodista que escribe varios artículos. Eso nos indica que una relación, en este caso, de 1 a muchos, ¿no? Un periodista escribe varios artículos. Ahora lo intercambiamos y vean que empiezo por artículo. Un artículo es escrito por un solo periodista. Si la regla así lo dice, entonces es 1 a 1. Entonces de un lado tengo 1 a 1 a muchos, 1 a 1. El resultado final es 1 a muchos. Uno a muchos. ¿Ok?
Otro ejemplo, curso y estudiante. Ok, curso y estudiante. A un curso se inscriben varios alumnos o muchos estudiantes. Un curso, varios estudiantes, uno a muchos. Intercambio, ahora pongo un estudiante. Un estudiante puede inscribirse a varios cursos, uno a muchos. Ambas fueron uno a muchos, por lo tanto el tipo de relación es. Muchos a muchos. Ok. Digo, ahorita lo estoy desglosando así a lo más que da, pero ya en la práctica, ustedes nada más de ver las entidades, mentalmente podemos sacar esto, ¿no? Pero ahorita es, digamos así, lo más simple posible. Y por último, credencial y estudiante. Un estudiante cuenta con una sola credencial. Una credencial es vigente y pertenece, perdón, una credencial vigente pertenece a un solo estudiante. En ambos casos es uno a uno, por lo tanto el tipo de relación es uno a uno. Uno. ¿Vale? A ver, vamos a ver quién se quiere ganar unas participaciones y quisiera que me diga primero una relación uno a muchos. Un distrito electoral, Ajá, que es un distrito para muchos, ¿cómo decir? Para muchos votantes. ok. Un poquito más natural. Aquí acostúmbrense, traten de, de usar el lenguaje más correcto posible, no forzar el enunciado, porque a veces si lo forzamos podemos equivocarnos. Entonces, pero el ejemplo está bien. ¿Cómo sería un poquito más natural en un distrito que? En un distrito electoral Ujú, hay varios votantes. Es que no me acuerdo varios cómo se les dice. votantes. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quiénes dos serían tus entidades ahí? El distrito y los votantes. El distrito y los votantes. Muy bien. Entonces, así sería de un lado, ¿no? En un distrito existen múltiples votantes. Y al revés, ¿cómo quedaría? Un votante pertenece a un distrito, a un solo distrito. Un votante pertenece a un solo distrito. Entonces, es un tipo de relación. Uno a muchos. Uno a muchos, perfecto. Ahí está la participación de Eric. Vamos a asignársela. Así ven mi pantalla, ¿verdad? Eric, Jaimes, ¿verdad? Jaimes. Sí. A ver, ¿quién me dice una uno a uno? No, espérense. Vamos a empezar por la muchos a muchos. La que quiera. Hola, Adelante, Luis. vamos a decir. Este, bueno, por ejemplo, en una tienda, Ujú, pues una orden de compra puede, bueno, ujú. incluye varios artículos Mm, y de la misma manera, espérame. Ahí ya hay detalles. Si te fijas en tu enunciado, mencionaste tienda, bueno, orden. eso para dar contexto. Ok. Entonces, Ajá, tus y las entidades serían la orden de compra Ujú, y los artículos. muy bien. Ahora. Entonces, una orden de compra incluye varios artículos Ujú, y y un artículo ajá. puede estar en varias órdenes de compra. En varias órdenes de compra, exacto, ¿no? Muy bien. Ese sería un ejemplo de una relación. Muchos a Mm, muchos. Muchos son muchos. Ahora, Luis Ignacio, anda. Luis. Luis, Luis. Luis. Abajo, un poquito Ya te más vi. abajo. Sí, sí, ya te vi. Ahí estás. Perfecto. ¿Alguien más? Ahora una relación uno a uno. ¿Puedo participar, profe? Sí, adelante. Estaba pensando vendedor-producto. Vendedor y producto. Vendedor y tienda, más bien, perdón. Vendedor y tienda. A ver.
Podría ser un vendedor trabaja en una tienda Un como tal vendedor sería. trabaja en una tienda, ¿ok? Y una tienda es atendida por un vendedor. Ok. Está ligeramente forzada, ¿eh? Pero vamos a suponer que está bien. O sea, es una tienda muy chiquita en la que a lo mejor nada más tiene un trabajador. Como de esas islitas de centro comercial. Ándale, ¿no? Que siempre está el pro cuate ahí, bien aburrido todo el día, ¿no? Ok, está bien. Ahí está. Entonces, ya tenemos Gracias. 3 participaciones. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Dudas con esto de cómo, sobre todo aquí, mucho cuidado? Traten de que sus enunciados sean correctos, como no involucrar a más de 2 objetos. Siempre empiecen con el artículo un, una, y después vean para esa instancia cuántas instancias de la otra y luego inviertan el enunciado. Con eso van a tener poca probabilidad de que se equivoquen, ¿no? Al momento de detectar el tipo de relación. Luego Ya, pasa que uno invierte el enunciado y también parece correcto, ¿no? Y luego empiezan las dudas. pero si ustedes hacen este ejercicio de invertirlo, se van a dar cuenta de una de dos. O les falta información, porque hay veces que no, por ejemplo, aquí imagínate que el enunciado te dice, ok, un periodista escribe muchos artículos, pero a lo mejor no estás seguro si un artículo pudiera ser escrito por varios, ¿no? Porque a lo Sí, mejor el justo. caso de estudio no te lo especifica claramente. Pero aquí ya tú ya al hacer el análisis sacas una duda muy puntual. Entonces rápidamente vas con el área usuaria y le dices, oye, ¿es posible que un artículo lo escriban varios periodistas y te interesa guardar quiénes lo están escribiendo? Ah, no, pues que sí. Ah, pues entonces ya vienes y le cambias aquí, ya no es uno a muchos, es que se vuelve muchos a muchos. ¿Ok? Entonces, esta es la mejor manera de no equivocarse, porque es la definición formal de identificación de los tipos de relaciones. ¿Ok? Alguna vez como estábamos laborando, estábamos haciendo el diseño de una base de datos justamente para el INE. Y me da mucha risa porque había un colega pues yo creo que no sé qué pasó con su curso de bases. Él tenía su lenguaje muy curioso. Por ejemplo, decía artículo y decía periodista. Y entonces decía, artículo le da periodista y periodista le da artículo. Y así de, pues bueno, no sé cómo se entendía él, pero pues según él sacaba sus relaciones y se equivocaba en varias veces, ¿no? Entonces, de repente el lenguaje que usamos para identificar los elementos de un modelo importa, ¿ok? Bueno, ahora, un punto importante también, obviamente, dependemos de lo que son las reglas de negocio. Si no tenemos bien claro esto, seguramente vamos a tener problema, pero ya no es algo de nuestro diseño, sino es algo que viene de la documentación de análisis, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante a qué me refiero con reglas de negocio. Es un concepto también importante. Bueno, entonces ya vimos lo que son los elementos de un modelo, ya vimos entidades, ya vimos atributos, ya vimos relaciones entre entidades. Eh, Ahora vamos a ver lo que son las restricciones. También, aparte de tener en un modelo de datos muchas entidades asociadas entre sí, otra de las cosas que es muy útil es agregarle restricciones en general a los datos. Las restricciones nos ayudan a validar también integridad, ¿ok? A nivel ya un poco más técnico, las restricciones en general se traducen a expresiones booleanas. ¿Se acuerdan lo que era una expresión booleana? ¿Qué característica tiene una expresión booleana? Solo tiene dos valores. Es una expresión que cuando se evalúa solamente tiene dos valores, true o false. Entonces se dice que una restricción se viola, ¿no? Así se le llama, en bases de datos. Una restricción se viola cuando la expresión booleana me resulta falsa. ¿Ok? Esa restricción se puede aplicar tanto a nivel entidad como a nivel atributos para ayudar a cuidar la
consistencia de los datos. También estas restricciones pueden salir de las reglas de negocio, ¿ok? Y aquí lo importante que sí es importante mencionar este punto. Algunas de estas restricciones el manejador las puede validar de manera automática. No necesitamos programar absolutamente nada más que decirle al manejador, hey, aquí está la expresión booleana, verifícala. ¿Ok? O aquí está la configuración de este constraint, verifícalo. Pero hay veces que queremos hacer validaciones más complejas, más elaboradas. Eso va a necesitar hacer cierta labor de programación. En un programa, pues ya ahí podemos poner las validaciones tan complejas como sea necesaria. Eso lo vamos a aprender sobre todo en el tema 10, cuando aprendamos a programar de bases de datos, ¿no? Y lo importante, hay que tener cuidado de saber identificar cuándo se requiere un programa y cuándo se puede hacer de manera automática. Algunos ejemplos. Pensando en el mismo caso de estudio bueno, por ejemplo, en el de las inscripciones, ¿cuál pudiera ser un ejemplo de una restricción que creen que se implemente de manera automática en el sistema? ¿El número de inscripción? ¿Pero qué le vas a validar? ¿Cuál sería tu expresión booleana ahí? ¿Ok? No pierdan de vista, una restricción es una expresión booleana, es una condición que se debe de validar para saber si lo que estás intentando se permite o no. Que solo, bueno, que cada alumno tenga un número de inscripción único, no se repita. Exacto. Esa puede ser uno, ¿no? El número de cuenta de un alumno debe ser único. Esa es una validación sencilla que el manejador lo puede hacer, ¿no? Desde que se inserta se valida. ¿Se les ocurre otra? No tenga otra materia en el mismo horario, ¿no? Que no se traslape, pero fíjense ahí algo que va a suceder. Suena a que es una consulta más compleja. Normalmente las expresiones booleanas que podemos escribir es cuando aquí tengo un atributo cuyo valor quiero verificar a través de una restricción. ¿Ok? O simplemente quiero insertar un nuevo registro y quiero ver si a través de una restricción verifico si es válido insertarlo o no. Entonces, las expresiones booleanas se pueden aplicar únicamente empleando las columnas de esta tabla para el registro que se está insertando o que se está modificando. Si yo quisiera meter validaciones más complejas que involucran buscar en otras tablas, ahí ya no puedo. ¿Ok? Ya tengo que auxiliarme de otros mecanismos, por ejemplo, pues una programación. ¿Ok? Una programación PL/SQL. ¿Sí me di a entender con esto de las restricciones? Sí. Sí, profe. Ok, lo vamos a retomar en el tema 3 cuando veamos el modelo relacional. Ahí ya vemos a detalle lo que son la clasificación de las restricciones, ¿no? Hay varios tipos. Por ahora nos vamos a quedar con ese concepto. Fíjense que me ha pasado algo, bueno, siempre pasa algo curioso cuando resuelven sus series y sus prácticas de modelado. En un enunciado normalmente se van a encontrar muchas reglas de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La edad del cliente debe ser de 10, mayor o igual a 18 años, ¿no? O sea, no se aceptan menores de edad, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos de restricciones. Poquito más adelante, les digo, en el tema 3 vamos a validar qué cosas sí se pueden verificar de forma automática y cuáles no. Pasamos, si no hay dudas, entonces a lo que serían las reglas de negocio. ¿Ok? ¿Qué es una regla de negocio? Bueno, la definición nos dice, son enunciados
De entrada tienen que ser muy breves, concisos, sin ambigüedades. Y aquí agregaríamos una, deben ser atómicos. ¿Qué significa que sean atómicos? Que describen un solo hecho, ¿no? Que puede ser una política, una regla, etcétera, ¿no? Un principio, un procedimiento de una compañía u organización. Les estaba platicando de, espérenme, se me fue una idea que les iba a decir hace ratito, de algo que confunden bastante. Ya, ok. Es muy común, por ejemplo, que cuando estamos empezando a revisar un caso de estudio, el caso de estudio puede contener múltiples reglas, ¿no? Pero esas restricciones no necesariamente todas se tienen que implementar en la base de datos. ¿Ok? Hay algunas que sí, otras que no. No intenten tratar de implementar todo en la base porque hay cosas que simplemente no se puede, sino que son reglas que se tienen que validar a otro nivel. ¿Ok? Entonces, no todas las reglas aplican para ser implementadas. La función de la base es cumplir con almacenar sus datos, aplicar las restricciones que soporte con base al modelo relacional y las demás, para eso está el software, ¿no? Para que haga otro tipo de validaciones más complejas. Entonces, de repente mandan así correos de, oye, es que aquí no entiendo, no sé cómo hacerle aquí para que la base haga esto, y más bien es que no tienes que hacer eso, ¿no? Porque eso no le corresponde a la base de datos. Ok, vamos a ver ejemplo de eso, ya que, de hecho, ahorita viene un caso de estudio, ahí podría ser que venga un ejemplo. ¿Qué más de las reglas de negocio, aparte de las características de este enunciado? Sobre todo que debe describir de forma muy, muy puntual esa política, regla o restricción, ¿no? Si describe más de una cosa, ya hay que descomponerlo, ¿no? Descomponer esas reglas en varias. De vital importancia para el diseño, más bien, para empezar, para la propia organización, porque de ahí es donde se rigen, ¿no? Todas las reglas. Es como el sistema de inscripciones, ¿no? Sus reglas de negocio para que un alumno se inscriba correctamente. ¿Ok? Se encuentran inmersas en los procesos de negocio de la organización, con toda la actividad, ¿no? Las características de esa empresa define todas sus reglas de operación. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, los enunciados de reglas de negocio tienen que ser escritos en un lenguaje muy natural, no forzado y sobre todo atómico, ¿no? Y bueno, ¿por qué de la importancia? De hecho, ya creo que ya lo descubrieron, ¿no? Pues de entrada, algo tan podríamos resumir, pues porque ayudan a definir los elementos de un modelo de datos, ¿no? Nos permiten inclusive, nos ayudan a identificar entidades, atributos, relaciones, todos los elementos, ¿no? Entonces, de aquí que la importancia de las reglas de negocio, ¿ok? ¿Se acuerdan, por ejemplo, bueno, ahorita más bien vamos a hacer un ejemplo para identificar estos elementos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Los elementos de un modelo de datos. Entonces dice, considera el siguiente enunciado asociado con un sistema de renta de automóviles. Realizar una lectura cuidadosa del caso de estudio y identificar los elementos de un modelo de datos. ¿Cuáles son? Entidades, reglas de negocio y relaciones entre entidades. Entonces, el caso de estudio se llama EURENT, que es una compañía que se dedica a la renta de autos. ¿Ok? Aquí está. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Necesito, yo creo que unos cuantos voluntarios para que me ayuden yo creo que un solo voluntario para no estar Bueno, vamos a hacer 2 voluntarios. Uno que lea hasta autos y otro de clientes al final. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, dice aquí, identificar entidades, reglas de negocio y relaciones entre entidades. Lo que yo sugiero que al mismo tiempo que estamos leyendo y entendiendo, traten de
si pueden subrayar o por lo menos escribir los sustantivos, ¿no? Para ver cuáles pudieran ser, o por lo menos una listita así rápido, para ver quiénes podrían ser entidades, ¿no? La primera técnica. Entonces, ¿quién quiere leer la primera parte? De preferencia alguien que no haya participado. Sí, profesor. Adelante, Carlos. Sucursales. Ah, no, Miguel. Ah, es que yo alcé la mano. Bueno. Ah, sí, sí. Vale, vale. Ajá. Si quieres, Carlos, y luego Miguel, ¿no? De la parte 2. Ok. Ah, claro, sí, sí. Vale, vale. Entonces yo primero. Adelante. Vale. Caso de estudio, EURent. Modelo de negocios de EURent. EURent es una compañía que se dedica a la renta de autos. Sucursales. La compañía cuenta con más de 1,000 sucursales en ciudades del país. Las sucursales están distribuidas en 3 diferentes regiones. La región A, B y región C. Una región está integrada por varias ciudades. Y en una ciudad pueden existir varias sucursales. Personal de las sucursales. Cada sucursal cuenta con un gerente y con varios agentes de ventas encargados de atender a los clientes. Adicionalmente, cada sucursal cuenta con hasta 3 ingenieros mecánicos para dar mantenimiento a los autos. Los gerentes solo pueden administrar a una sucursal, aunque los agentes, de así solicitarlo, pueden trabajar en diferentes sucursales. Los empleados no pueden realizar rentas de autos. Y bueno, también la siguiente, ¿verdad? Autos. Cada sucursal cuenta con un catálogo de autos para rentar. Un solo auto pertenece a una sucursal. Cada 3 meses o cada 10,000 kilómetros, el auto debe recibir servicio de mantenimiento. El auto puede tener varios servicios a lo largo de su vida útil. Ok. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Miguel. Clientes. Se requiere almacenar los siguientes datos del cliente: nombre, apellido paterno, apellido materno, email, RFC, dirección y teléfono. Rentas. Un cliente puede rentar hasta 3 autos al mismo tiempo, máximo 3 por renta. Se registran los datos de la renta, fecha de solicitud, periodo de tiempo de la renta, el cual puede ser hasta por un mes, el cliente la solicita, y se asocian los autos que el cliente selecciona. Si el auto está en servicio, este no podrá ser rentado. Facturas. Cada vez que el cliente realice una renta, se genera una factura. Se requiere almacenar los siguientes datos: monto total, renta asociada y la fecha de elaboración. Muy bien. Fácil, difícil. Se ve sencillo. Ya. Así es más o menos, un poquitito más corto diría yo, pero así más o menos ejercicio de examen, ¿no? Bueno, por cierto, ¿verdad? Que dijimos que hoy tenemos quiz, ¿verdad? ¿Sí repasaron? Sí. Bueno, vamos a hacerlo el miércoles, ¿les parece? Sirve que para no dejar aquí, porque ya nos quedan 15 minutos, entonces tendríamos que hacerlo ya. Pero yo creo que mejor vale la pena estos 15 minutos dedicarlo a esta lectura y ya el siguiente miércoles ahora sí hacemos el quiz sin falta. ¿Ok? Bueno. Entonces, primer punto dice entidades. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Vamos a formar entre todos una lista de posibles entidades que creen que están participando aquí. Entonces, ahorita ustedes quisiera que me dijeran qué entidades ven. No se preocupen si de repente una entidad no están seguros, ustedes propónganla y justamente esa es la idea, ¿no? Vamos a hacer un análisis y ver cuáles sí, cuáles no, aplicando lo que hemos visto. Entonces, ¿qué entidades pudieron ver aquí? Sucursal, Sucursal. ¿Qué más? cliente, ¿Alguna otra? empleados, Empleado, o pues no sé pueden. si... no. Ajá. Auto.
Auto. Ajá. ¿Alguien más ubica otra? Renta. Renta. Ajá. Factura. Factura. Ah, sí. Factura. En la región probablemente pueda ser un atributo de sucursal, pero La en algunos ponemos. casos también podría ser una entidad. Ah, Ahorita vemos, ¿no? Si aplica o no. ¿Se les ocurre otra? Ingeniero o mecánico. Ajá. Mecánico. Perdónenme los acentos, pero esta cosa no sé por qué no me los deja poner. Tal vez por el idioma, no sé. Otra. agente de ventas. Ok. Y pues gerente ya para completar los empleados. Ajá. Otra. Por ahí faltan algunas, ¿no? ¿En dónde se ubican las sucursales? Ciudad. En una ciudad. Ajá. ¿Alguien se le ocurre otra? Servicio de mantenimiento. Puede ser. Y pues creo que ya son todas las que o alguien tiene ubica otra. Parece que ya son todas. Bueno, no pasa nada, ¿no? Pues después podemos ir incorporando más de ser necesario. ¿Qué pasaría si alguien pone país, por ejemplo? ¿No? Pues tendrías que ver si en primera tiene cobertura en más de una ciudad, porque tal vez nada más tiene sucursales en poquitas ciudades, ¿no? O no sé. Vamos a dejarla, ahorita vemos qué pasa. Bueno. Entonces vamos a empezar el análisis con estas, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestras entidades candidatas, ahora el siguiente punto es, podemos aplicar las dos tablitas que vimos para empezar a ver si tenemos algún detalle de alguna entidad que no lo amerite. Vamos a empezar, si les parece, por la cuestión de los duplicados, ¿no? ¿Ubican algún duplicado aquí? Sería en agente de ventas y empleado. Bueno. Ok. Bueno. Y gerente. Y gerente. Ok. Bueno, de hecho sería empleado, ingeniero mecánico, agente y gerente. Realmente no son como tal duplicados, ¿no? Más bien, ¿qué observan de estas entidades? Una Son jerarquía. más bien roles, ¿no? Más bien aplica la parte de los roles, exacto, que vimos, ¿no? Entonces aquí tendríamos el rol de empleado, agente, gerente e ingeniero, ¿no? De acuerdo a lo que platicamos, ¿qué podríamos hacer con esta situación? Elegir si crear tablas derivadas a partir de una general o simplemente poner un atributo que define el rol. Así es. Y de acuerdo a lo que hemos comentado, ¿qué convendría en este ejemplo? ¿Tenemos atributos particulares de estos tres roles? En el caso de gerente puede ser porque, por ejemplo, solo puede haber un gerente para cada sucursal. Ese es un punto importante. Pero ese requerimiento es un atributo, o más bien ese enunciado que dijiste, ¿a qué se está refiriendo? A entidades, ¿no? Ajá, pero ¿qué concepto es? Es una restricción, ¿no? O una regla, no un atributo. Hay que tener ahí también cuidado. Una cosa son los atributos naturales que tiene cada entidad y otra cosa es los atributos que pudieran actuar como
atributos de relación o que están describiendo una relación. ¿Ok? Entonces, realmente la cuestión de gerente no es un atributo, sino es una relación en realidad. ¿Ok? Aquí la pregunta es si estos roles tienen sus propios atributos naturales que sean particular de cada rol. ¿Nos dice algo el caso de estudio que tenga que guardar algo en particular de cada rol? ¿Podemos verlo de nuevo? Realmente no, ¿eh? Para no perder tiempo, yo les puedo decir que no hay absolutamente nada que me diga que se guarde de cada rol, o sea, un atributo en particular. Solamente me dice lo que sí hay es de los, digamos, empleados a nivel general, pero realmente no hay algún atributo como para que se justifique la existencia. Entonces, ¿qué dijimos que hacíamos en estos casos? Se descarta, ¿no? Como Se descarta como una entidad y si acaso para identificar cuál es el rol de cada empleado que podemos hacer. Añadir un atributo. Añadir un atributo a empleado. Entonces sería como atributo de la entidad empleado, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Ok. Bien, entonces si se fijan ya validamos los roles duplicados, entonces no hay, ¿verdad? ¿Algún sinónimo que vean aquí? Nótese que es diferente al concepto de rol. Parece ser que no, ¿verdad? No veo, ubico algún duplicado que hayan propuesto. ¿Qué otra cosa tenemos que validar en esa tablita? ¿Se acuerdan lo de la cardinalidad? ¿A dónde creen que pudiera haber alguna entidad en donde nada más tendríamos una instancia? País. País. Entonces, aquí yo les diría, este caso de estudio se aplica nada más para el país. Entonces, esta entidad podríamos quitarla. ¿Ok? Ahora viene la otra cuestión. Ya vimos la primera tablita, ¿no? Ahora vamos con la segunda. ¿No estaremos confundiendo algún atributo con entidad? ¿O al revés? Vamos a checar. Lo más fácil sería, por ejemplo, checar primero qué entidades realmente sí se justifican. Es decir, aquellas que tengan por lo menos 2 atributos, con ello ya es más que suficiente, ¿no? Para que se queden. Por ejemplo, sucursal. Estaría en una Esa ciudad. sí. Pues, Ajá. Bueno, es que tiene varios atributos, ¿no? Sucursal. Y también, fíjense, otro tip que les puedo dar para checar si la entidad se conserva o no es, si tiene relaciones con varias entidades, también se justifica, ¿no? Por un lado, la sucursal se relaciona ¿con quién? Con las ciudades. También con los autos, ¿no? Hasta con los empleados. Entonces, sucursal se justifica. Cliente. También se queda porque también se puede relacionar con otras entidades como auto, renta, factura. Así es. Auto. es similar. Ya Sí, ¿no? los clientes rentarían autos y el auto debería estar o rentado o no rentado. Ujú. Y cosas así. La renta. Suena que esa sería una tabla que relaciona a otras, ¿no? Pero Sería aparte tendría que sus, guarda. tendría sus propios atributos, Sí. como que la fecha de renta, ¿no? Por ahí decían. Y Fecha, periodo, el cliente. exacto. Entonces se justifica. Factura.
No, atributos sería, ¿no? O, bueno, no sé. Sí, también tiene varios atributos y pues es diferente de la renta. Claro, tiene varios atributos, ¿no? Región. Pues regresando a la cardinalidad, esa ya nos dijeron que tenía cardinalidad 3, ¿no? Porque hay 3 regiones. Ajá, Bueno, no sé si así se ajá, llamaría. Cardinalidad N. Un ajá. número fijo. O sea, habría hay 3 regiones, A, B y C. Pero fíjense de cada región, que es lo único que se define, su clave de región, ¿no? O Ciudades. su nombre, Ajá. que es la letra A, la letra B o la letra C. Entonces, ¿qué opinarían? ¿Atributo o entidad? Atributo. Pinta más a un atributo, ¿están de acuerdo? Este es más como un atributo. Es una sola letra, ¿están de acuerdo? La región es una sola letra, entonces, digo, podríamos perfectamente poner que en la base de repente hay A, B y C, ¿no? Donde vaya la región y ya. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ciudad. Cuando el enunciado les dice se guarda la ciudad, en donde se encuentran las sucursales, ¿qué entenderían por guardar la ciudad? Es un atributo. De entrada, ¿qué atributo? O sea, si a ti te dicen, quiero que guardes la ciudad, ¿qué atributo tendrías que guardar o qué cosa vas a guardar? El nombre de la ciudad. Pues el nombre, ¿no? De entrada tengo que guardar el nombre. Igual con el cliente, ¿no? Si me dicen, guardas el cliente, pues bueno, por lo menos debo de guardar algún atributo que lo identifique, ¿no? Su nombre, sus apellidos. Igual en la ciudad, ¿no? Y ahora, ¿nada más se guarda eso o creen que se justifica o no? ¿Qué otra cosa de atributos pudiera tener la ciudad? Pues puede ser como, bueno, es que no sé si ahí se ponen todos los municipios, pero algo que me referencia a los municipios, ¿no? De la ciudad, porque se divide la ciudad. Ok, ese es un punto interesante. El caso de estudio nos dice que guardemos municipios. Creo que no. No dice, entonces no metamos complejidades. Entonces solo sería como que las El sucursales nombre de la ciudad, pero nos decía que también que cada ciudad pertenece a una qué. a una región. Entonces tendríamos que guardar su nombre y al menos su región, ¿no? Nombre y región ya van 2 atributos, ¿no? Entonces justificaría como entidad. ¿O no? También con base a lo que platicamos hace rato. Sí, ya sería entidad porque tiene más de 2 atributos. Ok, Bueno, 2 o dos. más. Ok. Servicio de mantenimiento, ya para irnos, nada más le robo un minutito. No. ¿No entidad? Ajá, no entidad. ¿Por qué? Es ¿Por que se qué? relaciona con ciudad, digo, se relaciona con auto. Se relaciona con auto, exacto. Y aparte del servicio de mantenimiento, pues que se guarda. Me parece que habla de la fecha. Sí. Ingeniero mecánico, ¿no? Y el ingeniero que lo realiza. Entonces ya tenemos atributos, ¿no? El auto al que se le aplica y el ingeniero. Entonces, sí se justifica. ¿Ok? Bueno, ¿dudas en general de cómo sacamos esta lista y cómo la analizamos? Ok, no se preocupen si de repente no nos queda bien la selección. Conforme vamos avanzando en el diseño, vamos detectando más y más. Podemos ir descubriendo bien si nuestra decisión estuvo correcta o no. ¿Ok? Además, pues, nos falta ver el tema 4, que es donde vamos a aprender más cosas, ¿no? Pero ahorita con esto que vimos es suficiente, ¿no? Ya se nos acabó la clase, entonces el siguiente miércoles vamos a seguir con el ejercicio para detectar ahora
qué relaciones hay entre estas entidades. Si son uno a uno, si son uno a muchos, y ahí vamos a regalar participaciones, ¿no? Cada quien va a pensar en una combinación, me va a decir bien los enunciados y si está bien el tipo de relación, tiene su participación. Pero eso lo vemos el miércoles, ¿vale? Sí, profe. Bien, chicos, entonces si no hay dudas, nos estamos conectando el miércoles. Disculpe, profe, ¿no le han comentado nada de regreso a clases? Es que mandaron un comunicado. No sé si lo ha visto. Discúlpame, no te escuché bien otra vez. Digo que si no le han comentado nada sobre regreso a clases presenciales. Ah, ¿ya enviaron un comunicado? Sí, creo que va a depender del semáforo amarillo para ver Ah, si regresamos. pues déjenme lo reviso porque la verdad no lo he checado. No he abierto mi correo desde, pues la última vez que lo revisé fue ayer casi a la medianoche, pero me imagino que lo enviaron hoy tempranito. No sé, yo lo vi hoy. A las 7 de la mañana. Ah, pues por eso, no lo he visto. Ahorita lo checo, no sé la verdad, a ver qué dice. Qué Pero emoción. Ok, profe. bueno, pues a ver qué dicen. Ok. De todas maneras, pues ustedes no se preocupen, a lo mejor algunos están preocupados porque tal vez no es tan factible regresar a presencial, por a lo mejor porque están laborando, por alguna cosa. Pero pues vemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Ok, profe, gracias. Bueno, nos vemos, cuídense. Profe, en el Ujú, Classroom profe. solamente está lo de la práctica cero complementaria, ¿verdad? Hasta ahorita llevamos eso y el artículo de que les dejé del tema 1, ¿no se los he habilitado? Bueno, yo no No, lo... no está habilitado. Ahorita No, lo habilito, el del artículo de la lectura, que de hecho ese es para hoy, ¿verdad? Es lo que Sí, no habían dicho que recordaba. era para... Es para hoy, ahorita lo habilito, ¿vale? Ok, gracias, profe. Bueno, Profesor, ¿la cuídense. clase del viernes la va a subir a su canal? Según yo ya está arriba, ¿o no? Ah, no sé, no me he fijado, pero bueno, se me había olvidado que hubo clase el viernes. Chequen de favor, ahorita veo, pero según yo ya subí las clases del viernes. Ah, bueno, ahorita Sí, checo. chéquenle, si no me avisan, ¿no? De todas formas, ahorita también le echo un ojo. Sí, sí. Gracias, Vale, profe. hasta luego. Buen Gracias, día. profe. Hasta luego. Buen día, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego.